Bueno, se acabó el paro de los empresarios con buenas noticias, balance positivo, resultados favorables para los pequeños camioneros, para el pueblo colombiano y para el gobierno nacional del cambio en cabeza del presidente Gustavo Petro, que llegó a buenos términos con este gremio de los pequeños camioneros, un paro que es considerado el más rápido de la historia, ya que terminó en 4 días, desde el 2 de septiembre hasta el 5 de septiembre del 2024, gracias al diálogo sostenido con los pequeños camioneros y el gobierno nacional. A continuación vamos a mostrar también algunas reacciones, porque ya el presidente de Fede Transcarga se está ya oponiendo a las nuevas noticias positivas que tienen que ver con la reactivación del tren, y el presidente Gustavo Petro ya le ha dado respuesta a este señor Henry Cárdenas, que ha sido muy polémico, también está siendo señalado como uno de los principales promotores de este paro nacional, donde bloquearon vías por todo el país, y pues se ha visto esto como un movimiento político por parte de Fede Transcarga, ya que este señor Henry Cárdenas se ha visto también con María Fernanda Cabal y algún sector del uribismo y de la oposición del presidente Gustavo Petro. Incluso hay videos donde él se ve gritando fuera Petro, y ahora lo está negando todo, diciendo que él no tiene nada que ver con este paro. Pero ya el presidente Gustavo Petro lo tiene pillado y hoy le ha dado respuesta. También a continuación vamos a ver al congresista Alfredo Mondragón desde el Congreso también haciendo un balance sobre este paro nacional, y al Gabriel Becerra, que también es representante de la Cámara por el Pacto Histórico. Esto y mucho más a continuación aquí en Lo Más Trinado, en Resistencia contra la Censura y la Desinformación. Bienvenidos. Minutos. Muchas gracias, representante. Tiene la palabra el representante Gabriel Becerra. Hasta por 3 minutos. Presidente, gracias, señor presidente. Quiero en primer lugar expresar desde nuestra bancada de la UP y del Pacto Histórico unas felicitaciones a los voceros múltiples del movimiento de transportadores y a las ministras, en particular a la ministra de Transporte, que lideraron un acuerdo que nos deja varias enseñanzas a la sociedad colombiana para poder avanzar en medio de los conflictos, en la superación de los problemas de este importante sector. Quedó demostrado que el derecho a la protesta se puede ejercer, se puede desarrollar sin tener que acudir a las cifras de violencia, de heridos, de muertos, de mutilados que anteriores momentos de la protesta en la historia nacional nos dejaban como resultado. Quedó demostrado que cuando se logra ampliar el diálogo y profundizar la discusión, se puede llegar a acuerdos que no solamente en este caso atendieron las dificultades del orden económico que se presentan con el alza de los combustibles, que fue moderada, sino que también se incluyeron los problemas estructurales que están afectando a los pequeños transportadores en los temas de los fletes, en los temas del marco jurídico que no se cumple en defensa de sus derechos, y en particular los intereses para los choferes, para los trabajadores de la base del sector, que esperan que este Congreso les cumpla incorporando una proposición especial en la reforma laboral. Igualmente, creo que el ejercicio para abrir mesas de negociación que empiezan durante los próximos días es un avance y un ejemplo que merece la felicitación de esta Cámara de Representantes. Bueno, ahora vamos a escuchar al representante a la Cámara por el Pacto Histórico y por el Valle del Cauca, Alfredo Mondragón, también haciendo un balance final sobre lo que dejó el paro nacional de camioneros. Quiero reseñar que el paro de los patrones de los camioneros definitivamente deja varias enseñanzas, y yo quiero aportar dos. Una, que definitivamente la gente de bien no le gusta los subsidios, pero cuando es para gasto social en favor de los humildes. Pero cuando son subsidios para llenarle los bolsillos o seguirles llenando los bolsillos a unas élites empresariales, ahí sí se desviven y están dispuestos hasta a bloquear el país. Pero en ese mismo sentido, la otra conclusión, y es que les parecía que los bloqueos de los humildes en el estallido social merecía señalarlos de vándalos
y encarcelarlo y sacarle los ojos y decir que entonces había que haber era asistencia militar. Pero cuando los bloqueos los mandan a hacer los patrones, sectores empresariales, ahí sí los quieren poner como ejemplos de patriotismo. Ahí está la manipulación evidente. Dicen ellos, marchamos, protestamos, pero sin afectar a nadie. Pero cuando antes la gente hacía bloqueos, decían que la única respuesta era la asistencia militar de Zapatero o a través incluso de posibles intervenciones injustificadas o espionaje, como lo que también quieren condenar ahora. Y entonces dijeron que el presidente Petro quería poner una cortina de humo en medio del paro y se puso a hablar de Pegasus. Pero ahora resulta que el ex viceministro de Iván Duque, el señor Jairo García, que estuvo al parecer en Israel en el momento en que se denuncia al parecer que estaban comprando de manera ilegal un arma de espionaje que posiblemente ha sido utilizada para terminar persiguiendo a la oposición política, incluso a dirigentes sociales, para manipular información y estar sembrando mentiras semana tras semana. Entonces resulta que el señor Jairo García, ex viceministro de Duque, ahora está dirigiendo la seguridad de Cali. La ciudad que soportó la mayor represión en el estallido social, ahora es él el que está dirigiendo la ciudad de Cali. Y yo me pregunto, ¿dónde está Pegasus? Dirían los jóvenes, dame tu fuerza Pegasus para ver si identifican quién está haciendo uso indebido de esta arma de espionaje para beneficiar tal vez intereses de aquellos que no soportan que al presidente Petro le pueda ir bien, sino por el contrario, semana tras semana inventar falsas noticias. Pues van a venir más de 8 presidentes, van a venir más de 180 delegaciones internacionales a la COP16 en Cali, y resulta que el encargado de la seguridad es una persona que nada que responde dónde está Pegasus, porque nos preocupa que esa arma de espionaje, permítame terminar. Dame tu fuerza Pegasus. Un minuto para que finalice el representante Mondragón. Porque yo le quiero preguntar a Jairo García, secretario de Seguridad de Cali, de la alcaldía de Alejandro Eder. ¿Saben ustedes dónde está Pegasus? ¿Saben ustedes cómo blindar a las delegaciones internacionales de la COP16 para que no le vayan a hacer espionajes a esos mandatarios o a esas delegaciones? Es necesario hacerlo, y no he visto a los medios de comunicación pidiendo que retiren del cargo al ex viceministro de Duque, ahora secretario de Seguridad, mientras se comprueban o se da tranquilidad sobre la situación. No, ahí habló de otro tema Alfredo Mondragón, pero a continuación también vamos a ver qué más dijo él en su red social. Una pregunta, ¿ustedes qué opinan? ¿Dónde puede estar ese software Pegasus? ¿Dónde puede estar ese programa Pegasus que al parecer lo compraron para espiar a los colombianos, para chuzarnos? ¿Dónde puede estar? Algunos opinan en los comentarios que he leído de otros videos, incluso en redes sociales, señalan que posiblemente o presuntamente esté en el edificio de la revista innombrable Semala. Opinen ahí en la caja de los comentarios, porque vamos a seguir aquí viendo qué más dijo el representante a la Cámara, Alfredo Mondragón, que tocó el tema de Pegasus, también que va muy relacionado con el paro nacional, porque el presidente Gustavo Petro, en la única alocución presidencial que presentó por radio y televisión nacional, pues esperaba que hablara del paro nacional en un momento donde ellos estaban sentados en mesas de diálogo con estos líderes representantes de este paro. Especialmente están sentados dialogando y negociando, llegando a un acuerdo con los pequeños camioneros. Entonces, pues el presidente de la República, Gustavo Petro, fue prudente porque hasta el momento no se había concretado nada, no se había llegado a un acuerdo. Incluso pues ellos estaban proponiendo, el gobierno les estaba lanzando o poniendo sobre la mesa buenas propuestas a estos camioneros y ellos no estaban aceptando nada, hasta que al cuarto día pues llegaron a concretar varios puntos donde pues al parecer quedaron satisfechos ambas partes, donde se firmó un acuerdo con 14 compromisos presentados por el presidente Gustavo Petro, donde él se compromete a cumplirlos en los próximos meses.
Ahora vamos a ver de qué se tratan estos compromisos que van a beneficiar a los pequeños transportadores o pequeños camioneros, pero los que no quedaron como muy satisfechos son los que estamos aquí presentando en este video, que tiene que ver más que todo con el presidente de Fede Transcarga, que ahora vamos a ver la respuesta que le dio el presidente Gustavo Petro, ya que el hombre anda muy enojado por esta situación, más que todo por la noticia de la reactivación de los trenes de carga en territorio nacional colombiano. Pero Alfredo Mondragón acá también está tocando el tema de lo de Pegasus, porque les contaba que el presidente Gustavo Petro no tocó el tema del paro nacional en esa famosa locución presidencial, sino que tocó el tema de Pegasus, que eso es otro tema aparte, que ya Alfredo Mondragón lo explicó un poco, y que es noticia en desarrollo, ya que se está llevando a cabo una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, que esperamos que se agilice este proceso de investigación sobre Pegasus, ya que estamos en riesgo la gran mayoría de colombianos, por no decir todos, porque al parecer a los únicos que les gusta que los chuse este tema de Pegasus, a los únicos que al parecer que les gusta que los chuse y no les importa que chusen a todos, son a los de la oposición. Estos están pues felices porque el software Pegasus a esta altura no se sabe dónde lo escondieron. Pero Alfredo Mondragón dice acá: las élites del transporte promovieron un paro para bloquear a Gustavo Petro y al país, y ahora conductores y Petro harán esas élites responder. Hermoso. Entonces escuchemos a ver qué más dice Alfredo Mondragón aquí. Debería reflexionar sobre el paro camionero. Si fue un paro efectivamente del pueblo, si eran los intereses del pueblo, o si, como muchos sostuvimos y sostenemos, es que era un paro básicamente promovido por unas élites que dominan el sector del transporte y que llevaron a buena parte de sus trabajadores y a empresarios que tienen unos cuantos vehículos afiliados a sus empresas a que los llevaran básicamente a bloquear las calles. Pero creo que un paro sin pueblo, un paro sin pueblo es débil. Porque lo que hacen estos sectores es pretender utilizar los intereses de la población, el interés político de la población, para tratar de justificarse básicamente por debajo, que le reconozcan sus intereses, y que hay siempre intereses que no son justos. Y es que no es justo que el tema del combustible termine siendo un instrumento básicamente para que con recursos públicos de los impuestos de la sociedad terminen entregándole a ellos casi que unos subsidios a esos combustibles, y que dicen que no, que es para proteger que no suban los precios de los alimentos, que se transporten. Pero mentira, eso es lo que menos le interesa, y tampoco le interesan realmente las garantías de los pequeños transportadores que tienen 1, 2, 3 vehículos y que los tienen que afiliar a esas otras empresas grandotas, y que esas empresas terminan intermediando los negocios para poder transportar y se quedan con una parte onerosa. Así que creo que el presidente Petro no es una amenaza, sino que hace un llamado a la DIAN, a la Superintendencia de Transporte, para que revise si estas empresas están pagando efectivamente lo que corresponde a esos pequeños transportadores. Y minutos después decidieron levantar el paro. Bueno, es la fragilidad de un paro que, creo yo, no tiene contundencia ni tenía justicia. Por eso no fue acompañado por el pueblo, pero creo que puede ser un aprendizaje muy grande. Y es que no fue acompañado por el pueblo porque antes esos trancones estaban afectando la movilidad del pueblo colombiano, de los estudiantes. Muchos quedaron en medio de estos bloqueos por las vías, porque fue varios días en varias de las ciudades principales. Muchos entraron en pánico colectivo y corrieron a hacer largas filas en las estaciones de gasolina, que a propósito, la gasolina que se le echa, por ejemplo, a las motos o a los carros, esta gasolina es más cara que la CPM o que el diésel. Y es algo como irónico, porque los que manejamos moto o cualquier tipo de vehículos también nos tocó aceptar ese alza a la gasolina. Incluso hoy pagamos, o siempre hemos pagado, más por un galón de gasolina que lo que paga un camionero por un galón de ACPM. Un galón de ACPM, por ejemplo, en este momento en Bogotá vale 15.861 pesos. Y ese de gasolina es un promedio. Y de ACPM 9.614 un galón. La diferencia es mucha. Pero ya sabemos por qué es que subió la gasolina. Incluso pues siempre ha venido subiendo. A través de los años la gasolina siempre ha subido más que la CPM, porque, por ejemplo, la CPM pues la estaba subsidiando el anterior gobierno. Subsidio que estábamos pagando todos los colombianos que incluso no consumimos a CPM. Y pues es injusto que estos
transportadores o dueños de estos grandes camiones de alta gama que tienen que tienen varios camiones y que pues son grandes empresarios y millonarios, no vayan a tener para un alza que ahora va a ser de 400 pesos y este año va a ser 2 veces que se le va a subir los 400 pesos. Pero ellos estaban mal acostumbrados pues porque les estaban subsidiando esta gasolina y eso dejó un gran déficit fiscal o un hueco fiscal que heredó el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro y pues de alguna manera eso se tiene que solucionar y no es justo que sigamos pagando ese subsidio nosotros los colombianos. Ya es suficiente con todos los impuestos que pagamos, ni porque ellos no tuvieran con qué pagar este alza de la gasolina. Si un simple ciudadano tiene para pagar lo que vale un galón de gasolina para transportarse en moto, pues ellos con mayor razón deben de tener, ya que esto les está generando hartas ganancias al transportar por todas las vías de Colombia. Pero ahora pues el director de Fede Transcargas está oponiendo, ya el Aragán o los Araganes, porque él representa a muchos, se oponen también a lo del tren. Ellos esto lo ven como una competencia. Ellos creen que con la reactivación de las vías férreas ellos se van a quedar sin trabajo, cuando el presidente Gustavo Petro ahora le responde y le explica que antes ellos van a ser parte del mismo sistema, porque los trenes no pueden, por ejemplo, entrar a las principales vías de Colombia. Entonces ellos, cuando un tren llega con una carga, como en ese momento como de Postobón, por ejemplo, que Postobón también está utilizando las vías férreas y los trenes, cuando Postobón llega a una ciudad, los camiones tienen que distribuir esa carga de Postobón a las tiendas, por ejemplo. Entonces, no es falso que ellos digan que se va a acabar el transporte de los camiones. Es falso con la reactivación del tren, porque ahorita el presidente Gustavo Petro le explica, pero ellos quieren seguir metiendo ese pánico económico, pánico psicológico y colectivo a los pequeños transportadores para que sigan en paro, para que se rebelen en contra del gobierno y en contra de la reactivación de los trenes en Colombia. Vamos a ver qué es lo que está diciendo este señor y la respuesta del presidente Gustavo Petro a continuación. Esto lo comparte este video Ani Ruiz. Este video lo compartió también el presidente Gustavo Petro. Y acá dice ella que el director de Fede Transcarga anda muy dolido porque también tenemos tren moviendo mercancía y asegura que no tenía nada que ver con el paro. Lo creen a uno imbécil o uribista, valga la redundancia, dice Ani Ruiz y comparte este video que vamos a escuchar y ver acá. Nosotros como Fede Transcarga no estamos involucrados en el paro. Tampoco vamos a permitir que ese tal tren, ese cuento que le quiere meter a toda Colombia, esa falacia que está inventando seguramente para sacar mucho presupuesto de la nación y de ustedes los colombianos. Ahí está gritando fuera Petro y apoyando el paro y oponiéndose a la reactivación de los trenes en Colombia. Y el presidente Gustavo Petro, con base a ese video, le responde lo siguiente en el día de hoy, 9 de septiembre del 2024, a las 10:03 de la mañana. En X escribió Gustavo Petro lo siguiente: me acusa falsamente Cárdenas de estar tratando de sacar comisiones de un futuro tren usando el dinero público, cuando estamos licitando por concesión un tren con dinero privado y a través de vigencias futuras. ¿Qué tal? La multitud uribista lo aplaude como si fuera malo tener trenes en Colombia. Los trenes abaratan los costos de la carga y nos vuelven más productivos, señores. Que los camioneros tengan la absoluta certeza que un tren no le quita la carga a los camioneros. Solo como en Transmilenio, cambian las rutas. El objetivo es aumentar la carga, es decir, la producción, como en la agricultura ahora, y no bajarla y quitarla al camionero. Lo que sí no debe suceder es que pase lo de Transmilenio y el sistema de transporte público en Bogotá, que con ocasión de un cambio de tecnología y de manera innecesaria le quitaron la propiedad del transporte a decenas de miles de pequeños propietarios
de buses y se la pasaron a 13 familias. Una verdadera expropiación que no hubiera sucedido si a los pequeños propietarios los hubieran hecho accionistas a cambio de su bus o buseta del Transmilenio. Y es que el sistema de buses, por ejemplo, aquí en el Valle en muchas partes se acabó y no fue precisamente por el tren, porque lo primero que acabaron fue el tren, para darle paso precisamente a esos grandes transportadores, a esas grandes tratomulas, para darle paso a los peajes, etcétera, a lo que ya sabemos, a lo que ya vemos, a lo que hemos visto y a lo que estamos viendo. El tren cuando llegó prácticamente el presidente Gustavo Petro estaba paralizado. Incluso acá en las ciudades del Valle ya los rieles no existen. Ya por ahí no puede volver a pasar el tren. Y acá pues Wilson Arias también le responde a este señor Henry Cárdenas, presidente de Transcarga. Wilson Arias le dice lo siguiente: ¿qué manera de juntarse en un solo hombre? La desfachatez, el tirar la piedra y esconder la mano, el oportunista y el dame o te hago la guerra. Henry Cárdenas y su gremio son un sumum del uribismo en pasta. Escúchese bien. Sumum, para los que de pronto están preguntando, es grado máximo al que puede llegar algo inmaterial, especialmente una cualidad. Escuchemos mejor qué dice este señor Henry Cárdenas en Noticias 1, que también aquí le hicieron como una especie de radiografía donde prácticamente lo dejan en evidencia y con la máscara caída. El tiktoker Henry Cárdenas organizó el paro camionero, pero niega ser siquiera partícipe, de la misma forma en la que viajan carros de alta gama. Pero se queja porque va a subir el precio del pasaje en bus. En realidad su papel es mantener el máximo tiempo posible el subsidio a los empresarios del transporte. ¿Qué tal esto? El presidente de la Federación de Empresarios de Transporte de Carga Fedetranscarga, Henry Alberto Cárdenas, es un tiktoker que había cobrado fama en redes sociales como contradictor de la protesta de los jóvenes. Realmente los colombianos de bien que hacemos país todos los días estamos mamados de los cierres que hacen. Su papá cobró aún mayor fama cuando resolvió embestir a los jóvenes que protestaban en el monumento a los héroes por los abusos policiales del que había sido objeto una joven de Popayán que se suicidó. Él salió a las redes sociales a explicar el comportamiento de su padre. Una niña se le atravesó, lo alcanzó a tocar, pero mi papá salió corriendo porque se vio intimidado. Pero su actitud en contra de las manifestaciones comenzó a cambiar cuando se produjo el cambio de gobierno. No más atropellos con todos los colombianos. Nada más y nada menos con esta belleza. Ahí por si lo reconocen, véalo. Que no paga ni nombrarlo acá, pero si lo reconocen ustedes ahí, el que tiene el casco verde, déjemelo saber en los comentarios. HP, ¿quién será? El pasado miércoles, cuando ya se sentía el impacto del paro camionero en la canasta familiar y en el sustento de los mismos camioneros, salió para desmentir que él hubiera convocado la protesta. Nosotros como Fedetranscarga no estamos involucrados en el paro. En nombre propio tampoco estamos involucrados en el paro. Pero su misma red lo desmiente, pues justo en la víspera de la protesta camionera, él fue el encargado de justificar. Bueno, y mañana con buses y con todo en Bogotá, ¿cuántos piensas que van a salir? Yo creo que vamos a salir unos 400 carros entre buses y todos los que se sumen. No estamos involucrados en el paro. Cárdenas no es camionero, al igual que a su padre le gustan los carros de alta gama, y frente a uno de estos, de color dorado, habló del fracaso de las negociaciones con el gobierno en las que representó a los transportadores. ¿Qué pasó, Henry? Después de varias mesas de negociación con el ministro Bonilla, realmente no pudimos llegar a un acuerdo. De hecho, en otra de sus publicaciones en redes sociales, proclamaba que el triunfo de su negociación era no llegar a ningún acuerdo, porque la falta de acuerdo les garantizaría que los contribuyentes seguirían subsidiándole el combustible a su organización. Durante 2 años trabajamos incansablemente para haber congelado el precio del diésel. Hoy la CPM vale 2,27 centavos de dólares y eso lo convierte en uno de los más baratos del mundo. ¿Quién ha asumido el costo de esa diferencia? El pueblo colombiano, a través de subsidios que le hemos dado. El empresario hace esfuerzos para declararse un ciudadano de a pie. Imagínate, Pili, que si sube el CPM directamente nos va a afectar a todos los pasajeros que utilizamos bus. Y de convocar a la protesta a cientos de motociclistas, aunque aún en la industria de los motores no se consigue el primer diésel para motocicleta. Nos van a subir
todos los bienes y servicios que utilizamos en el país. Las llantas de tu carro, las llantas de la moto, del mensajero, van a subir. Ellos tienen el poder de la presión y es cerrar calles, cerrar avenidas, cerrar carreteras, y por eso es que los gobiernos ceden y les tuvieron miedo en el gobierno de Duque y nosotros 2 años a subirle los combustibles, pero eso no puede ser eterno. Esta vez Cárdenas y su organización no consiguió impedir la actualización del precio del combustible y como consecuencia de su paro, otros subsidios para los desprotegidos tendrán que aplazar. Y es que ellos pensaron que metiéndole terror psicológico a los colombianos diciendo que iba a subir los alimentos, ellos pensaron que el pueblo iba a salir a apoyarlos y no. Se quedaron esperando, como dijo Rodolfo, se quedaron, que en paz descanse Rodolfo Hernández, como dijo, se quedaron mamando. Y mamando es mamando. Pero entonces, acá hay varias reacciones, que a propósito les está preguntando quién era ese HP, ahí salían varios HPs, para que me lo dejen en los comentarios. Uno de ellos también era Fico, que estaba ahí con él, y otra era María Fernanda Cabal, entre otros. Incluso hasta por ahí la precandidata presidencial dueña de una revista innombrable sale con él también haciendo política, con ese señor presidente de Fede Transcarga. Y Jorge Bastidas, que es congresista del Pacto Histórico, también ha reaccionado frente a ese video que acabamos de ver. Dice él, este video retrata quién es en realidad Henry Cárdenas, de Fede Transcarga, un poderoso empresario de extrema derecha a quien terminamos subsidiando con recursos de la nación, metiéndole presión al pueblo para que nosotros sigamos subsidiándolo a él, según él, que si lo subsidiamos a él y a la CPM, pues ya no nos iba a subir los alimentos, cuando los alimentos siempre también han venido subiendo de precio, tal cual como ha pasado con la gasolina. Es que lo único que no prácticamente no sube o no venía subiendo era la CPM, gracias a nosotros, los que no estábamos usando a CPM, paradójicamente. El mundo al revés, como siempre aquí en Colombia, con todo lo que tenga que ver con política. Nosotros los esclavos de los grandes empresarios, o de los grandes líderes políticos, o de los presidentes, o de los alcaldes, o gobernantes, gobernadores, concejales, etcétera. Cuando ellos son los empleados del pueblo, no les basta con lo que les estamos pagando a través de nuestros impuestos. Quieren más, que les piquen caña, como dicen acá en el Valle. Y pues comparte el mismo video Jorge Bastidas, que es congresista del Pacto Histórico, y acá también Juan Poe, que creo que es abogado, no estoy seguro, pero me parece que también es periodista. En su perfil no dice, pero es muy reconocido en redes sociales. Él deja acá también algo escrito a propósito de Fico Gutiérrez, y él dice: el organizador del paro camionero Henry Cárdenas es aliado de Federico Gutiérrez y le dio 10 millones para su campaña a la presidencia. Entonces, supuestamente no hay dinero para los trabajadores camioneros ni para la gasolina, pero sí para apoyar a los candidatos de Álvaro Uribe. Bueno, y deja un video pues como prueba. Bueno, un abrazo, ¿cómo están? Yo soy Fico Gutiérrez. Miren, a todo el equipo de Fede Transcarga, a todo el sector carga en el país, les mando un abrazo muy especial. Vamos a trabajar juntos, vamos a cuidar mucho a Colombia, vamos a seguirla queriendo. Un abrazo. Gracias. Bueno, un abrazo. Como prueba pues que ellos están haciendo política con este tema. Además, Juan Camilo en redes sociales también escribe: las contradicciones de Henry Cárdenas, el empresario, zar del transporte y uribista cercano a María Fernanda Cabal, la otra personaje, quien convocó el paro camionero y ataca a Gustavo Petro, anda en carros de alta gama. Pero además su padre atropelló a un joven en el estallido social en Bogotá en el año 2021, que eso lo dijo también Noticias 1 en el video que vimos. ¿Qué tal esto? Resumen de Noticias 1, dice Roma Rosa, que también creo que es abogado y periodista. Dice: ¿qué tal esto? Resumen de Noticias 1 sobre las andanzas y perfil psiquiátrico de Henry Cárdenas, promotor del paro de camioneros junto con Matarife Álvaro Uribe Vélez, la Mula Cabal y además degenerados del Centro Democrático y Cambio Radical. Se le debe investigar por lavado de activos, señora Camargo, Fiscalía General de Colombia, y por otras cositas. Y acá Juan Castilblanco dice:
Aquí lo que pensaba Henry Cárdenas, presidente de FEDETRANSCARGA, cuando se autoproclamaba como la gente de bien y detestaba los cierres viales. Grande la gente de bien. Escuchemos a los colombianos de bien, que hacemos país todos los días, estamos mamados de los cierres que hacen por la 80 y por donde sea. ¿Cómo le parece este personaje? Parece asesorado por el HP de JP Hernández. Qué incoherencia. Tan Álvaro Uribe Vélez. Bueno, y la cuenta de Mamertos 2.0 escribe y deja un video acá en evidencia donde pues se le cae la máscara a este señor. Como todos sabemos que este video no va a salir en los grandes medios de la derecha que también conspiran contra el gobierno de Gustavo Petro. Aquí podemos ver a Henry Cárdenas, presidente de FEDETRANSCARGA, gritando fuera Petro en las marchas del uribismo que se han hecho varias veces en el país. Después dicen que este paro camionero no es político, tan lindos. Tampoco vamos a permitir que ese tal tren, ese cuento que le quiere meter a todo Colombia, esa falacia que está inventando seguramente para sacar mucho presupuesto de la nación y de ustedes los colombianos. ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! Por culpa de estos personajes es que prácticamente hoy en muchas ciudades ya no hay tren, desafortunadamente, lamentablemente, como hace de falta el tren de carga a nivel nacional, incluso el tren de transporte de pasajeros, para promover el mismo turismo por muchas regiones del país donde no llegan los buses, no hay aeropuertos, pero sí teníamos tren. Qué ironía de la vida. De para atrás, en el desarrollo de Colombia hemos venido así, como el cangrejo. Y pues solamente falta que cuando se comience a reactivar también el transporte de pasajeros en los trenes, estos señores convoquen a otro paro nacional de transportadores de pasajeros en buses, a decir que a ellos también se les va a acabar el trabajo cuando, repito, hay zonas donde no entran los buses, donde no entran en los camiones, por el simple hecho que no hay ni siquiera vías para llegar allá. Estamos hablando, por ejemplo, las vías que están en el litoral pacífico, que no se construyeron porque se robaron la plata. Y en muchas regiones del país aún no hay vías para llegar allá a esos territorios, pero que paradójicamente sí pasaba el tren por ahí. Por lo menos pasaba cerca. Incluso no tienen aeropuertos. No hay cómo llegar por avión. No hay cómo llegar un avión allí. No hay aeropuertos, no hay terminal de transportes. Por aquí en el valle hay ciudades que no tienen terminal de transporte. Si tienen aeropuertos simplemente es para carga, no salen pasajeros. Y si salen pasajeros no salen a todas las regiones del país porque precisamente no hay cómo llegar un avión a ciertas zonas, etcétera. En fin. Pero por ejemplo, el caso de Cartago, Valle del Cauca, había tren y ya los rieles se los robaron. Ya no hay rieles. Había estación de trenes, imagínense cómo es. Mire qué paradoja. Estamos llenos de paradojas. En esta ciudad de Cartago, Valle del Cauca, había una gran estación del ferrocarril. Gigante, muy bonita. Ahí está pues acabada. Se robaron los rieles. Hay aeropuerto, pero difícilmente un avión lo lleve a usted a Bogotá o a Medellín. Prácticamente no existe esa ruta todavía. Hay unas pequeñas rutas ahí para pasajeros, pero a unas regiones, a unas pocas regiones. Y además no hay terminal de transporte. Para rematar, no hay terminal de transporte terrestre. No han podido construir un terminal decente. Entonces, lo que sí había, como les digo, terminal de trenes, donde mucha gente me cuenta que salía desde Cartago a Cali, a varias zonas del valle, a Bogotá, etcétera, varias regiones del país donde hoy no pueden viajar en avión. Y en bus, pues les toca, a muchos a veces les toca ir hasta Pereira para coger un bus decente en el terminal de transportes. Entonces, eso hablando de Cartago, que es dizque una de las ciudades principales de Colombia, o por lo menos del valle. Imagínense ustedes los pueblitos de Colombia que ni siquiera
recordamos su nombre en este momento, abandonados por el Estado toda la vida y por los anteriores gobiernos, donde el presidente Gustavo Petro está llegando con la promesa o la propuesta de construir trenes o llevar el tren a esas vías férreas donde ya están por allá. Y pues acá están los compromisos que quedaron del paro nacional publicados por el presidente Gustavo Petro. Dice: mis compromisos con los pequeños transportadores de carga. La primera nivelación del precio de la CPM se dará en dos momentos: 400 pesos que regirá a partir de la modificación de la resolución, y otra de 400 pesos que se implementará el 1 de diciembre de 2024. Solicitar ante las autoridades el archivo de los procesos penales y las sanciones administrativas que se hayan impuesto en el ejercicio del derecho a la protesta. Ese es el segundo punto. El tercer punto dice: suspender las alzas de combustible tipo diésel hasta que no se logren las transformaciones estructurales en el transporte de carga y de pasajeros que se atendieron en las mesas. El cuarto punto dice: convocar en un término no mayor a 8 días mesas técnicas con el fin de estructurar el sistema de costos eficientes SICETAT. Y el quinto punto dice: el Ministerio del Transporte se compromete a garantizar la inclusión de todos los actores en las discusiones referentes al SICETAT. El sexto punto dice: el Ministerio de Trabajo se compromete a incluir en la reforma laboral un artículo especial para el sector transportador que recoja las necesidades planteadas por los representantes de los conductores. El séptimo punto dice: el Ministerio de Transporte se compromete a revisar la regulación actual del Registro Nacional de Carga RNDC y el SICETAP para implementar mejoras en dichos sistemas. El octavo punto dice: convocar una mesa de trabajo dentro de los 8 días con los gremios que representen las bases de la modalidad del servicio de transporte público de pasajeros especial para tratar los temas estructurales de dicha modalidad. El noveno punto dice: convocar una mesa de trabajo dentro de los 8 días con los gremios que representan las bases de la modalidad del servicio de transporte público colectivo para tratar los temas estructurales de dicha modalidad. El 10º punto dice: convocar una mesa de trabajo dentro de los 8 días siguientes con los gremios que representen las bases de la maquinaria amarilla para tratar los problemas estructurales de dicha actividad. 11 punto dice: continuar con la estrategia de fortalecimiento de la Superintendencia de Transporte para mejorar la capacidad de control del sistema de información de costos eficientes SICETAT y demás conductas que se constituyen en incumplimiento de las normas que regulan las relaciones económicas. 12. Revisar y modificar la política de chatarrización vehicular para garantizar la reposición 1 a 1, incluyendo volquetas y vehículos de carga de 2 ejes rígidos. El punto 13 dice: presentar en el Congreso el proyecto de ley del régimen sancionatorio del sector transporte. Y el 14, generar una mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda y Ministerio de Energía para analizar nuevamente la fórmula mediante la cual se fija el precio del combustible, garantizado la participación de los gremios que representan a las bases transportadoras, firmado esto por el presidente Gustavo Petro y los pequeños transportadores de carga que estuvieron en estas reuniones durante el paro nacional. Bueno, acá tenemos una importante infografía que publica Cizañero con un dato importante que nos indica que tenemos nuevo récord en Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro, y que tiene que ver precisamente sobre este tema del paro camionero. Resulta que el presidente Gustavo Petro ha sabido ponerle fin a este paro nacional en tiempo récord, 4 días. El paro camionero más rápido de la historia de Colombia fue solucionado en 4 días, desde el 2 de septiembre hasta el 5 de septiembre de 2024, gracias al diálogo sostenido con los pequeños camioneros. Eso fue el presidente Petro. Y acá pues tienen también un antecedente comparando pues con el gobierno del presidente Santos, y ese paro camionero dice que fue el más destacado durante el gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia y ocurrió en el año 2016. Este paro duró aproximadamente 45 días, desde el 6 de junio hasta el 21 de julio del 2016. Y en el del gobierno Duque también se presentó un paro nacional o un estallido social donde los camioneros también salieron a protestar, y el pueblo aquí, como dato adicional, apoyó a los camioneros. Recuerden ustedes,
que durante el gobierno de Iván Duque hubo un paro camionero importante en 2021, que se enmarcó dentro del paro nacional que inició en el 28 de abril de este año. El paro camionero, como parte de las protestas más amplias, duró alrededor de 50 días. Datos. Bueno, y además tenemos acá sobre lo del tren. Una buena noticia, vuelve el tren cargado de buenas noticias para Colombia. Por primera vez en los últimos 5 años, productos de Postobón vuelven a transportarse por el corredor férreo Bogotá-Belencito. 8 plataformas con bebidas salieron ayer desde el taller férreo kilómetro 5 hacia Boyacá. Veamos el tren de la Sabana del tren de Bogotá. También pulsa desde ahí. Y atrás, pues, la carga pesada de Postobón bien protegida por las vías férreas del país. Esto es lo que no quieren los camioneros, que se reactive el sistema férreo del país o el sistema de transporte de carga pesada por estos vagones. Incluso no quieren que se reactive el sistema de transporte de pasajeros. Y ojalá. Gustavo Petro, presidente, dice: el tren fue y será una solución que espero próximos gobiernos continúen y no pase lo del metro de Bogotá. Invito a la Orinoquía a unirse en torno al proyecto Villavicencio-Puerto Gaitán. Sobre esta noticia del tren, la ANI también dice que con más de 68.000 millones de pesos, gobierno avanza en recuperación de la red férrea del Pacífico. Deja acá una bonita foto de ese tren. Dice que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, a través de Fidenter, destinó 41.465 millones de pesos para la administración, vigilancia y mantenimiento de este corredor, incluyendo la puesta a punto de 41 kilómetros priorizados entre Palmira y Buga. Simultáneamente avanzan en un 96% los estudios de prefactibilidad para establecer la mejor conexión entre el puerto de Buenaventura y el corredor férreo central en el último bimestre del año. La ANI adelantará el proceso para contratar el desarrollo de la factibilidad del proyecto durante el año 2025. Y un dato adicional acá de interés, dice que en los primeros 2 años de gobierno la ANI ha destinado más de 464.000 millones de pesos, casi medio billón de pesos para 5 contratos suscritos que permiten garantizar la operatividad de los corredores férreos mientras se adelanta la estructuración a largo plazo de proyectos APP. Y a la fecha la ANI opera con eficiencia 3 corredores férreos con 1.024 kilómetros, garantizando su óptimo rendimiento comercial y logístico. Bueno, es una buena noticia. Y otra buena noticia que les quería mostrar es la publicada por el senador Antonio Correa del partido de la U, que comenzó con una maratón de videos semanales donde va a ir desmintiendo a los medios de comunicación y de la desinformación tradicional en Colombia que se oponen al gobierno nacional del cambio y también están publicando noticias falsas en contra del presidente Gustavo Petro. Pues él comenzó ya con su primer video y aquí pues pone 3 noticias de la primera semana de septiembre que han sido desmentidas. Y él acá vamos a ver qué dice en este video a continuación. Escuchémoslo. Porque ustedes lo han pedido, hoy realizaremos un video donde desmontamos las fake news de la semana. Comencemos. Primero, la noticia falsa que queda al descubierto es que el presidente Petro no incumplió la promesa de no subirle al combustible. Nadie tenía el conocimiento de semejante desfalco. Quisieron hacer ver que era un capricho del presidente subirle a la CPM, pero quedó al descubierto que el precio de la CPM estaba congelado por un subsidio ineficiente desde el 1 de enero de 2020 del gobierno anterior. Este ha generado un déficit de 56 billones de pesos en las finanzas del país, una profunda irresponsabilidad fiscal, social y ambiental del gobierno anterior. Era insostenible seguir subsidiando la CPM cuando 3 de cada 4 pesos del déficit fiscal del país se deben a este subsidio ineficiente. Por duro que sea, el gobierno acierta en la eliminación progresiva del subsidio. No puede ser que el gobierno nacional tenga que desembolsar este año 2024 aproximadamente
aproximadamente 15 billones de pesos al subsidio a la CPM por conceptos del 2023. Este dinero debería utilizarse en vías terciarias, hospitales, colegios, universidades e inversión social. La ñapa, la magistral clase del presidente de levantar un paro camionero de forma pacífica, sin violencia y en solo 4 días, reivindicando las luchas laborales de los pequeños y medianos camioneros. Y otra noticia, este es el gobierno que más ha avanzado en la recuperación del transporte ferroviario en nuestro país. Segundo, se les cae otra noticia falsa. Decían que el gobierno de Petro iba a tener una hiperinflación del más del 20%. Íbamos a ser como Venezuela y los alimentos iban a triplicar en su costo. Hoy la inflación en nuestro país acaba de registrar en agosto 0%. La inflación anual descendió al 6.12%, cifra significativamente inferior a la registrada durante el mismo periodo en el 2023, cuando se ubicó en el 11.43%. Las exportaciones totales colombianas en julio de este año han tenido un crecimiento del 10.8%, facturando 4.618 millones más en relación con el mismo mes del 2023. Las exportaciones agropecuarias de alimentos y bebidas fueron de 948 millones de dólares y presentaron un crecimiento de 13.9% comparado con julio del 2023. Mil gracias. Ahí está pues el senador Antonio Correa, para que lo sigan, que él va a seguir publicando, y acá también vamos a seguir publicando los videos que él comenzó a publicar sobre las noticias que están resultando falsas en los medios de comunicación tradicional. Y ahí están los 3 temas principales del mes de septiembre en la primera semana, que son 3 buenas noticias. Wilson Arias, senador también del Pacto Histórico y el Congreso de la República de Colombia, pregunta: ¿recuerdan cuando Pacho Santos vaticinaba dólar a 5.500, fuga brutal de capitales, alejamiento de Estados Unidos, inflación del 25%? Ay, Pacho, resulta que llegamos a inflación 0. Pone la foto de Pacho Santos y la noticia de cambio con el titular: Colombia tuvo una inflación de 0% mensual en agosto y 6,12% anual. Publicada la noticia el 7 de septiembre del 2024. RTBC Noticias dice que el presidente Gustavo Petro convocó una vez más al pueblo colombiano a movilizarse frente a un posible golpe de Estado institucional con el que presuntamente el CNE intenta despojarle de su fuero integral constitucional. Esto es una noticia en desarrollo para que estén pendientes de los próximos videos. Otra noticia en desarrollo fresca del Ministerio de Minas y el ministro Andrés Camacho dice: en alianza entre el Ministerio de Energía, Ministerio de Vivienda y el Fondo Nacional del Ahorro, las y los colombianos podrán acceder a financiación para el mejoramiento de vivienda con la instalación de sistemas solares fotovoltaicos en sus hogares. De esta manera, el gobierno del cambio promueve la transición hacia energías limpias y sostenibles, así como facturas de energía eléctrica más bajas. Ya saben, los que de pronto quieran instalar paneles solares, el Fondo Nacional del Ahorro, allí les están prestando dinero. Pueden allí solicitar un crédito, ya que hay una alianza con el Ministerio de Energías y el Ministerio de Vivienda para que el Fondo Nacional del Ahorro le pueda dar crédito a través de la financiación a los colombianos que quieran mejorar este sistema de energía eléctrica, pasar al sistema solar, dejar ese sistema convencional que tiene fama de unos ladrones, que es un atracadero total de estas electrificadoras y estas empresas proveedoras de energía eléctrica. Se ve reflejado en el alto costo en las facturas de servicios públicos, cómo roban a los colombianos con esas altas tarifas del servicio de energía eléctrica. Ya saben, una solución es pasar a paneles de energía solar. A los que vayan al Fondo Nacional del Ahorro, vayan, que allá les prestan. Si ustedes dicen que quieren pasarse al sistema de energía solar, esto es una solución muy efectiva para pagar una tarifa más económica, ya que nos vamos a beneficiar a través de estos paneles solares de la energía solar, que prácticamente es gratis. Solamente hay que pagar la instalación de los paneles solares y pare de contarte, y para allá la mensualidad es muy económica. Con esta buena noticia nos despedimos. Sigan viendo @LoMasTrinado, Resistencia contra la Censura y la Desinformación. Nos vemos en otro video a continuación. Gracias por darle me gusta a este video, por compartirlo, por seguir la página y por suscribirse al canal @LoMasTrinado. Chao, un abrazo para todos.
sigan viendo este canal. Nos vemos.